bendiga, mis amados hermanos, una vez más, muy buenas noches, bienvenidos a este su programa, Una Palabra Viva y Eficaz, donde estaremos meditando en la palabra del Señor, como de costumbre, como lo hacemos cada día de domingo a jueves, compartiendo la meditación de la palabra del Señor. El Señor dice en su palabra claramente: nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si tú eres una persona que quieres ser prosperada en tu camino, quieres que todo te salga bien, eres una persona que necesitas meditar en la palabra del Señor, en la palabra de Elohim, todos podamos ser prosperados y que todo nos salga bien. Amén. Una vez más, entonces vamos a seguir meditando en este tiempo. Hablábamos la semana pasada que el pueblo de Israel en este momento están guardando 10 días de Teshuvah, desde el día de la fiesta de Yom Teruah o el día de las trompetas hasta el día de Yom Kippur o día de el perdón o la expiación, que comenzará este miércoles en la tarde, donde el pueblo de Israel afligirá con ayuno su alma, estará entrando en la presencia del Señor y pidiendo al Señor que les perdone por un año más. Ahora hemos venido hablando acerca de Teshuvah, que significa arrepentirse o volverse a Dios. Eso es Teshuvah, volvernos a Dios, volverse a. Y es lo que nosotros hemos venido hablando: por qué, para qué, cuál es la razón de hacer Teshuvah, y si nosotros debemos hacer Teshuvah, si nosotros debemos arrepentirnos, si necesitamos de ese arrepentimiento que seguramente lo hemos venido hablando todos los días, cada día de nuestra vida. Nosotros debemos hacer Teshuvah, arrepentirnos diariamente de lo que podamos haber ofendido al Señor. No esperemos que venga el día de Yom Teruah o Petas, donde nosotros vamos a estar con el pueblo de Israel haciendo 10 días de Teshuvah, arrepintiéndonos, y cuando llegue el día de Yom Kippur, allí recordando todos nuestros pecados pasados, todo lo que hicieron nuestros antepasados, todo lo que hemos hecho nosotros de malo. No, yo creo que es importante que nosotros, como seguidores del Mesías, como lavados por la sangre del Cordero, no debemos esperar a que vengan estos 10 días para hacer Teshuvah, para arrepentirnos, sino que debemos hacer Teshuvah diariamente. De esa manera no vamos a tener tiempo de olvidarnos de los pecados pasados, de nuestras equivocaciones, de lo malo que hemos hecho, sino que día a día recordaremos y afligiremos nuestro corazón y le pediremos al Señor que nos perdone. Recuerda que el Señor Jesús en su palabra, Adonai Yahshua HaMashiach, dice que el que está limpio no necesita sino lavarse los pies. Quiere decir que nosotros diariamente, aunque no somos pecadores practicantes, en el caminar por este mundo, porque estamos en este mundo, aunque no somos del mundo, se nos pega el polvo de esta tierra, ¿cierto? Se nos pega el polvo en nuestros pies, y nosotros debemos lavar nuestros pies con la palabra del Señor, con agua limpia, con la sangre del Mesías. Debemos estar pidiendo el perdón al Señor todos los días. Y hoy vamos a estar hablando algunos otros puntos acerca de Teshuvah. Habíamos hablado los primeros 4 días, no voy a hablar del quinto día, voy a hablar de Teshuvah número 5, porque no vamos a poder hablar, no pudimos hablar, por decir algo, el día viernes, el Shabbat, el domingo de Teshuvah. Por lo tanto, hoy vamos a hablar acerca de
Teshuvah, pero entonces, ¿por qué dice? Vamos a hablar acerca de lo que puede producir Teshuvah. ¿Qué produce Teshuvah? Ahora vamos a hablar del punto número 1 de Teshuvah o de arrepentimiento. Recuerda, claro, que Teshuvah significa arrepentimiento. Estamos tomando términos hebraicos, términos del hebreo, para hablar acerca de lo que significa. Entonces recuerda, Teshuvah significa arrepentirse, y arrepentirse significa volvernos de nuestros malos caminos hacia el Señor. Entonces, número 1, Teshuvah, en Teshuvah somos contristados para Teshuvah. Somos entristecidos para Teshuvah. Dios nos trae, nos contrista, nos entristece, porque nos recuerda nuestro pecado para que nosotros hagamos Teshuvah. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 9, Shaul dice de la siguiente manera, o el apóstol Pablo: ahora me gozo, Simha, no porque hayáis sido contristados, Ahmad Nefesh, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, Teshuvah, porque habéis sido contristados según Dios, Ahmad Nefesh en Hashem, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Lo voy a volver a leer sin utilizar los términos hebreos, sino solamente en el español. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido educados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Pablo está hablándole a los corintios que se alegra, dice: me gozo, Simha, ahora me gozo, porque ustedes han sido contristados. Es interesante poder pensar en esto. ¿Cómo es posible que yo me goce, o que Pablo se hubiera gozado porque ustedes se han entristecido, porque nosotros estamos entristecidos? ¿Cómo es posible que alguien diga: cuánto me alegro que esta persona esté triste? Esto parece que fuera una contradicción, o porque nosotros realmente buscamos de que esa persona se entristezca, y parece que nos da alegría cuando los vemos tristes. Esto no es decir, no me alegro, pero sí siento un fresco. No. Cuando nosotros decimos, cuando Pablo dice que él se goza, Simha, él se goza porque fueron entristecidos, es porque Pablo les llama la atención a los corintios. Le dice: mire, ustedes están obrando mal, ustedes están actuando en contra de la voluntad de Dios nuestro Elohim. Ustedes están haciendo su propia voluntad, y esto no está bien. Ustedes están permitiendo que haya pecado en la iglesia, en la quejila de Yeshua, y como ustedes están permitiendo esto, yo no lo voy a tolerar, ni mucho menos el Señor tolerará que ustedes continúen pecando. De tal manera que cuando los corintios recibieron la primera carta que les escribió Pablo, Shaul, allí ellos se entristecieron por su pecado. Se entristecieron porque ellos sabían que habían hecho algo malo, pero cuando ellos se entristecen, se han entristecido para arrepentimiento, se entristecen, y en el momento en que ellos reconocen su pecado, entonces hacen Teshuvah. Entonces vuelven sus ojos a Dios. Y así como lo hizo Nehemías cuando dice: yo y mi pueblo hemos pecado. Reconocieron que habían pecado. Nosotros tenemos que reconocer que somos pecadores. Hay personas que no quieren reconocerlo.
Hay personas que creen que porque ya recibieron al Señor Jesucristo, Adonai, Yeshua, Hamashiach, en su corazón, en su vida, que el Señor les cambió. Ahora no son pecadores, ahora ya no pecan, ahora flotan en el aire. Pero esto no es así, mi amado hermano. Esto no es así, mi amada hermana. Nosotros cuando recibimos al Señor somos salvos. Hemos sido lavados con la sangre del Cordero. Hemos sido santificados por su palabra y ahora debemos andar en santidad. Pero no quiere decir que nosotros no pequemos. El mismo Salomón, cuando hablaba con el Señor, le decía, si alguno hubiere pecado, porque no hay hombre, no hay ser humano que no peque. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta, aceptamos que hemos pecado, que hemos hecho lo malo delante de los ojos del Señor, nos arrepentimos, nos entristecemos, hacemos teshuvá y le pedimos perdón al Señor. Recuerda que nosotros no somos pecadores practicantes. Hay una diferencia entre el que practica el pecado, en el pecador practicante y el pecador arrepentido. El pecador arrepentido es el que sabe que ya no debe pecar. Pero Juan en su primera carta les escribe, hijito, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Yeshua Hamashiach el justo, a Jesucristo el justo. Él es quien intercede por nosotros. De tal manera que cuando una persona, cuando un cristiano, un creyente, un mesiánico, un creyente en el Señor Jesucristo, en Yahshua HaMashiach, creyente en el camino, ve que una persona se entristece por el pecado y hace teshuvá, se arrepiente, nosotros debemos alegrarnos porque es un arrepentimiento según Elohim, según Dios. Mira lo que dice, porque habéis sido contristados según Dios, según Elohim, Hashem, para que ninguna pérdida apareciese por nuestra parte. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo he sido contristado, he pedido perdón, entonces ya no hay pérdida en mi vida. Tú ya estás en paz con Dios. Vamos a seguir mirando esto porque no me voy a adelantar al tema. El punto número 2 es que la tristeza de Hashem produce teshuvá. La tristeza de Hashem, o sea, que da Hashem, que da Dios, que da Elohim. Hashem es el nombre. Es la tristeza, voy a hablar de esa manera, la tristeza de Yahweh. La tristeza que Yahweh, que Dios, nuestro Elohim, produce en nosotros, produce teshuvá. Sigue diciendo Pablo en su segunda carta a los Corintios capítulo 7, el siguiente versículo 10 dice, porque la tristeza, Akman Nefesh, que es según Dios, Hashem, produce arrepentimiento, teshuvá a Yeshua Eloheinu para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo, Agman Nefesh del Olam Hase, produce muerte. Mabed, lo voy a leer otra vez, pero sin las palabras hebreas. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Qué quiere decir con esto? Que la tristeza que Dios produjo en nuestro corazón por nuestro pecado produce arrepentimiento por Jesús de Nazaret, Yeshua HaMashiach, hacia el Señor. Produce arrepentimiento. ¿Para qué? Para salvación.
¿Por qué? Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, porque la paga del pecado es muerte, porque el pecado nos aparta de Dios. Pero cuando viene la tristeza según que produce Dios, la tristeza que es según Dios, entonces esa tristeza que Dios produce en mi corazón hace que en mí produzca Teshuvah, produzca arrepentimiento, un arrepentimiento genuino, y esa tristeza que viene de Dios produce salvación, lo que no sucede con la tristeza que proviene del mundo. Hay tristeza que proviene del mundo. Hay tristeza, nosotros sabemos que todos nosotros podemos entristecernos de una u otra manera, pero hay tristeza que proviene del mundo. Hay una tristeza que nos acongoja porque perdimos algo, porque no tenemos lo que queríamos, porque no tenemos quizás dinero, salud, bienes, no tenemos lo que queremos. Y entonces nos entristecemos y esa tristeza no produce salvación, sino produce muerte. Nos lleva a nosotros a acongojarnos de tal manera que aún así hasta nos podemos enfermar. Por esa es la razón, hay una diferencia entre la tristeza que es producida por Dios, que Dios ha puesto en tu corazón cuando Dios te redarguye o me redarguye de mi pecado. Ese redarguir, ese cuando el Señor me muestra que estoy andando mal y me produce tristeza por haber desobedecido a la palabra de Dios, entonces produce en mí Teshuvah, arrepentimiento, volverme a Él. Y al volverme a Él a través de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach, entonces inmediatamente esto produce salvación en mi vida. Entonces el segundo punto que puedo ver yo aquí en Teshuvah es que somos contristados para hacer a Teshuvah, arrepentirnos. La tristeza de Hashem produce Teshuvah y es para salvación. Y el punto número 3 es Teshuvah nos muestra limpios. El arrepentimiento nos limpia cuando es según Dios. El arrepentimiento nos limpia cuando nos lavamos en la sangre del Cordero, la sangre de Yeshua Mashiach, nuestro Señor Jesucristo. Antes no, yo me puedo arrepentir, pero si yo no me arrepiento delante de nuestro Señor Jesucristo y le pido que me perdone y que me lave, estoy sucio. Acuérdate una cosa, la sangre de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach, nos limpia de todo pecado. Dice 2 Corintios capítulo 7, versículo 11, el siguiente versículo dice, porque aquí esto mismo, de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo y qué vindicación en todo os habéis mostrado limpios en el asunto? ¿Qué pasó? Cuando la iglesia de Corintio, la quejila de Corintio, recibió la carta, produce en ellos tristeza, que es según Dios. Esa tristeza que es según Dios es tristeza para vida, es tristeza para salvación, pero no solamente es tristeza para vida, para salvación, sino que ahora produce en ellos, y lo produce en nosotros cuando hemos hecho Teshuvah, es defensa. ¿Defensa de qué? ¿Defensa por nuestra vida? No, es defensa por el evangelio, es defensa por la palabra, es defensa por el conocimiento de la palabra de Dios, por nuestra salvación, es defensa por lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Defendemos el mensaje del evangelio, defendemos la palabra de Dios, defendemos el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach, y no solamente sino que nos indignamos
por nuestro pecado. Nos indignamos, nos molestamos, no queremos saber más y produce temor, nos produce decir, Señor, ya no quiero volver a pecar. Ardiente afecto, ese amor, esa unidad, celo y vindicación, de tal manera que al haber hecho esto en nuestra vida, al habernos arrepentido, haber hecho Teshuvah en Yeshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo, entonces nos muestra limpios en el asunto. De tal manera que ya yo puedo decir, ya el Señor me ha lavado. Una persona, lo hemos dicho, una persona que ha sido lavada ya no necesita volverse a lavar, sino solamente los pies, día a día. Amado hermano, mi amada hermana, amigo y amiga que me escucha, día a día necesitamos hacer Teshuvah. Cada noche, recuerda que Saúl, el apóstol Pablo dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Yo me puedo enojar, yo puedo haber hecho cosas que no son correctas, pero es el momento en que antes de irme yo a descansar, a descansar mi cuerpo, pedirle al Señor que me perdone. Pedirle al Señor que me cambie, pedirle al Señor que me dé un corazón conforme al corazón de Dios. Eso es importante que nosotros debemos hacer como creyentes en nuestro Señor Jesucristo Adonai Yeshua HaMashiach. Entonces, cuando tú lo haces, tú vas a ir en paz, tú vas a ir en la presencia del Señor y entonces el Señor te va a dar a ti esa paz que solamente Él te puede dar. Amén. Entonces, ahora vamos a ver el punto número 4, es Teshuvah. Hacemos Teshuvah para hacer sendas derechas y ser sanados. Vamos a Teshuvah para hacer sendas derechas y ser sanados. Dice el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 12 y 13, dice, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. ¿Qué es lo que dice? Levantad las manos caídas. Si estábamos en desánimo, con desaliento, si creíamos que no podíamos seguir, ahora podemos levantar las manos porque hemos hecho Teshuvah. Podemos, las rodillas, puede que nuestras rodillas cogen fuerza. Ahora, ¿para qué? Para hacer sendas derechas. ¿Qué pasa cuando nuestros pies están cojos? Cuando nuestros pies están torcidos, nos llevan por sendas escabrosas, nos llevan por caminos que al hombre le parecen derechos, pero sus fines son fines de muerte. Entonces, cuando yo hago Teshuvah, cuando yo me arrepiento, puedo levantar mis manos al cielo, darle gracias a Dios por su bendición, hacer que mis pies se enderecen. Recuerda que la palabra del Señor dice, pacientemente esperé a Yahweh y Él me oyó. Me sacó del pozo cenagoso, del lodo de la desesperación, puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos y puso luego en mi boca alabanza a nuestro Dios, a nuestro Elohim. ¿Qué hace? Cuando esperamos pacientemente, Él endereza y nuestras sendas se vuelven derechas para que nosotros no nos salgamos del camino y haya sanidad para nuestra alma. Lo más importante, mi amado hermano, mi amada hermana, no es la sanidad física. La sanidad física es parte, pero yo necesito primero sanidad del alma. Cuando mi alma está sana, entonces mi alma produce sanidad física. Mi alma produce que mi cuerpo entonces sea sano porque ahora yo estoy produciendo la gloria de Dios. Entonces hice Teshuvah, me arrepentí y ahora el Señor me hace sendas derechas
y soy sanado. Por lo cual, muchas veces nosotros, por nuestra falta de perdón, por nuestra falta de reconciliarnos con otras personas, guardamos rencor en nuestro corazón y eso hace que vengan muchas enfermedades físicas. ¿Por qué? Porque no hay sanidad del alma. Muchas veces las enfermedades físicas son producto de una alma enferma. Por eso, ahora eso lo vamos a ver más adelante. Número 5, hacemos techubá por paz y santidad. Nos arrepentimos, hacemos techubá para tener paz y andar en santidad. Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Yo debo tener paz para con todo el mundo. No debo, mi corazón no puede albergar odio. Yo no puedo tener odio en mi corazón por nadie. No importa cuánto daño me hagan. Yo tengo que buscar la paz con todos, con mi amigo, con mi enemigo, con el que me ama, con el que me aborrece, con todos. Con todos. Y la santidad. Recuerda que santidad es ser apartado por Dios, andar conforme a la voluntad de Dios, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, hagamos Teshuvá para que Dios nos dé paz con nuestros enemigos. Dice la Biblia que cuando los caminos del hombre son agradables a Yahweh, a Jehová, como dice la Reina Valera, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. De hecho, hacemos Teshuvá, le pedimos perdón al Señor y el Señor nos da paz y santidad. Ahora, hacemos Teshuvá para conservar la herencia. Voy a ir un poquito rápido, tengo 2 puntos más. Teshuvá para conservar la herencia. Sigue el versículo 15 de Hebreos, capítulo 12, dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, era lo que estamos hablando antes, ¿cierto? Una raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Así dice que no vaya a brotar. Dice, miremos bien. ¿A quién? ¿Al vecino? ¿Al hermano? ¿Al amigo? ¿Al cónyuge? No. Miremos bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando de nuestro corazón, de nuestra alma, una raíz de amargura nos estorbe en nuestra comunión con Dios y por ella muchos sean contaminados. Según mi actitud, de acuerdo a mi actitud como creyente en Adonai Yahshua Mashiach, como creyente en nuestro Señor Jesucristo, esa actitud mía va a reflejarse en las personas que me rodean. De tal manera que si yo tengo una raíz de amargura, entonces voy a contaminar a muchos. Y no vaya a ser que algún fornicario profano que vendemos nuestra salvación, vendemos lo que Dios nos dio, la herencia que Dios nos dio, la vendemos por un plato de lentejas, por algo que no vale la pena. A veces preferimos desechar la gloria de Dios, preferimos desechar el amor de Dios, preferimos desechar lo que Dios nos da por las cosas de este mundo. Quitamos la mirada de la presencia del Señor para ponerla en las cosas de este mundo. Por eso el escritor de los Hebreos dice, puesto los ojos en Yahshua, en Jesús, el autor y el consumador de la fe. No podemos quitarnos esa mirada, vender nuestra salvación, cambiar nuestra salvación por un plato de lentejas, por algo terrenal. Nosotros tenemos que hacer Teshuvá para conservar la herencia. Y por último, hacemos Teshuvá porque puede, escúchame esto, puede ser nuestra última oportunidad. Hacemos Teshuvá, arrepentimiento, porque puede ser nuestra última oportunidad.
Dice Hebreos 12, 17, dice, porque ya sabéis, hablando de Esaú, que aún después, deseando heredar la bendición que vendió por un plato de lentejas, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Puede ser nuestra última oportunidad. Puede ser que esta noche, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo y amiga que me escuche, el Señor venga a pedir nuestra alma. Vayamos a la presencia del Señor y nosotros hayamos desechado el amor de Dios, la misericordia de Dios, la salvación de Dios por las cosas de este mundo. Nosotros debemos hacer teshuvá, debemos arrepentirnos, debemos volvernos a Dios, porque esta noche o este momento puede ser nuestra última oportunidad. Si no nos arrepentimos de nuestro mal camino, de nuestro pecado, de nuestros malos pensamientos, de todo lo que somos, entonces no pidamos al Señor que nos permita entrar. ¿Cómo queremos? Quizás venga, hoy le diga yo al Señor, no, Señor, déjalo para mañana. Quizás mañana tenga tiempo de arrepentirme. Quizás mañana voy a buscar de tu presencia. Y entonces viene esta noche el Señor y pide tu alma, y cuando vas a la presencia del Señor allá en la eternidad, entonces empiezas a llorar y pedirle al Señor, perdóname Señor, me equivoqué, hice lo malo, no te acepté, no escuché tu palabra, perdóname, y el Señor te dirá, no te conozco, no sé de dónde eres, apártate de mí, hacedor de maldad. Al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Cómo queremos? ¿Qué queremos nosotros? ¿O qué esperamos nosotros del Señor? Esta puede ser nuestra última oportunidad. Si tú aún no le has entregado tu vida al Señor Jesucristo, no le has entregado tu vida a Yeshua HaMashiach, este es el momento, este es el día aceptable, la hora de salvación. Esto no es cuestión de religión, esto es cuestión de relación, de entregarle tu vida al Señor, de pedirle al Señor que entre en tu corazón y cambie tu vida. Recuerda, si ya tienes al Señor, no olvides de hacer teshuvá cada día. Pero yo te voy a invitar a que hagas una oración de fe. Hagamos una oración de fe. Yo me gozo cada noche, hago una oración de fe. Cada noche le entrego mi vida al Señor. Cada vez que yo te estoy a ti proponiendo esta oración, estoy haciéndola yo primero, antes que tú. ¿Por qué no lo haces conmigo? ¿Por qué no le entregas tu vida al Señor diariamente y dejas que el Señor tome control de tu corazón? Simplemente cierra tus ojos y repite esta oración después de mí, esta oración que te voy a proponer con todo tu corazón, y entrégale tu vida al Señor. Dile, Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida y que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi vida, lava mi pecado, borra mis rebeliones y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios, el nombre de mi Elohim en mi corazón, para que yo pueda entender a partir de este momento que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús de Nazaret, Adonai Yeshua HaMashiach, te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como la que te he propuesto, ten la certeza que el Señor Jesús, Adonai Yeshua HaMashiach, está en tu corazón. Ha cambiado tu vida y va a hacer de ti cada día una nueva criatura. 3 cosas me quedan para recomendarte y con esto acabo. Número 1,
empieza a hablar con Dios en oración. Orar es hablar con Dios, habla con Él como se habla con un amigo, llévale tus tristezas, tus alegrías, tus acciones de gracias, tus inquietudes y ten la certeza que Dios estará allí al lado tuyo escuchando tu oración. Hazte chubá todos los días. Número 2, empieza a leer la Biblia si no lo estás haciendo. Comienza en el Nuevo Testamento, Brihadachá, en el Evangelio de Juan, y pídele al Señor que a través de su Espíritu Santo te ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta para tu vida. Número 3, no dejes de congregarte. Busca un lugar donde congregarte, donde se predique el mensaje completo del Evangelio del Reino de nuestro Señor Jesucristo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y su santa palabra. Si tú no tienes un lugar donde congregarte, házmelo saber, que con mucho gusto yo buscaré una iglesia en tu ciudad donde se predique el mensaje del Evangelio del Reino del Señor Jesucristo y te lo haré saber. Eso será todo por hoy. Me gozo de haber estado con ustedes. Que el Señor les bendiga y les guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Que el Señor alce su rostro sobre ustedes, ponga sobre ustedes su mano, tenga de ustedes misericordia y ponga en ustedes paz. Y será hasta mañana, si el Señor así lo permite, en este su programa, Una Palabra Viva y Eficaz. Bendiciones para todos.